Londres, primavera de 1806. El aire olía a cera derretida, a perfume caro y a expectativas. El salón de Lady Pembroke resplandecía con 100 candelabros, y las notas del violín llenaban el aire como un suspiro contenido. Era la temporada, el momento en que las jóvenes debutantes mostraban sonrisas perfectas, y los caballeros medían fortunas con una mirada. Y, como cada año, Lucía Alvarado permanecía al margen, sosteniendo su abanico cerrado como un escudo invisible. No era una mujer vulgar. Tenía la elegancia natural de quien no necesita adornos para brillar, aunque la sociedad se empeñara en ignorarla. Su piel pálida resaltaba bajo la luz dorada de las velas, y su cabello castaño, recogido con esmero, dejaba caer un par de rizos que enmarcaban su rostro sereno. Pero para las damas jóvenes, Lucía era un recordatorio incómodo de lo que nadie quería ser. Una solterona de 27 años, hija de una familia venida a menos, sin fortuna ni promesa de matrimonio. Las risas en el salón eran cuchillos envueltos en seda. ¿Aún sin pretendiente, señorita Alvarado?, susurró una joven mientras pasaba a su lado. Lucía inclinó la cabeza con una sonrisa educada, pero sus dedos temblaron al cerrar el abanico. Había aprendido a soportar los comentarios, los murmullos, las miradas que no buscaban verla, sino borrarla. Y sin embargo, esa noche, algo en el aire era distinto. Quizás era la música, o la luna que se colaba por los ventanales, o el presentimiento de que el destino se movía entre los pasos de los bailarines. En el extremo del salón, un hombre observaba la escena con una quietud casi perturbadora. El duque Alejandro de Montclair, conocido por su carácter implacable y su reserva glacial, había regresado a Londres después de años en el continente. Alto, de hombros firmes, con el porte de un militar y los ojos azul oscuro de quien ha visto demasiado, parecía fuera de lugar entre tanto artificio social. Su reputación era una mezcla de temor y fascinación. Un hombre al que nadie se atrevía a juzgar, pero todos temían desagradar. Y sin embargo su mirada no se detenía en las bellezas más comentadas de la velada, ni en las jóvenes de risas fáciles. Sus ojos seguían los movimientos discretos de una mujer vestida de azul celeste, que intentaba pasar inadvertida. Lucía. El duque la observó en silencio mientras ella fingía interesarse por un arreglo floral. Había algo en su quietud, en esa manera de sostenerse erguida pese a la humillación sutil de ser ignorada, que le resultó profundamente humana, como si ambos compartieran una misma soledad. El maestro de ceremonias anunció el siguiente vals. Los hombres se adelantaron, las madres sonrieron satisfechas, las doncellas contuvieron el aliento. Lucía se quedó inmóvil, sin compañero, fingiendo ajustar un pliegue de su vestido de seda. Y entonces ocurrió algo que hizo que el murmullo del salón se extinguiera por un instante. El duque de Montclair cruzó la pista con paso firme. El sonido de sus botas sobre el mármol resonó como una sentencia. Las conversaciones se interrumpieron, los abanicos se detuvieron en el aire, y los ojos de toda la sala lo siguieron mientras se inclinaba ante ella. «Señorita Alvarado», dijo con voz grave, baja, de acento refinado, «¿me concedería este baile?» Lucía parpadeó, incapaz de creerlo. Sintió el calor subirle al rostro no por emoción, sino por incredulidad. En los labios de las damas cercanas se dibujaron sonrisas burlonas, pero el duque seguía allí, con la mano extendida, mirándola con una calma que rozaba el desafío. «Vuestra gracia», balbuceó ella, «temo que hay damas mucho más adecuadas». «No he preguntado por adecuación, señorita», interrumpió él con suavidad. «He pedido un baile». El silencio fue total. Lucía, casi sin pensar, depositó su mano enguantada sobre la suya, y en ese gesto sencillo, en esa osadía de aceptar, la sala entera se quebró en un murmullo contenido. Cuando la orquesta comenzó, él la condujo al centro. Sus movimientos eran precisos, controlados, pero en la cercanía había algo más que cortesía. Lucía podía sentir el pulso firme del duque bajo la tela, la tensión de quien lleva demasiado tiempo escondiendo un temblor. Y, por primera vez en años, no se sintió invisible.
Las demás parejas giraban alrededor de ellos, pero todo parecía desvanecerse. El brillo de los candelabros se mezclaba con el perfume de las flores y el roce de los pasos sobre el suelo encerado. El duque no hablaba, pero su mirada decía más que cualquier palabra. Y ella, que había jurado no esperar nada del amor, sintió una extraña certeza en el pecho, que aquel baile no era casualidad. Cuando la música terminó, él la acompañó hasta el borde de la pista. «Gracias, señorita Alvarado», murmuró inclinando la cabeza. «Ha sido un honor». Lucía hizo una reverencia, temblorosa. Cuando él se alejó, el aire pareció volver a su lugar, pero el rumor en el salón se volvió ensordecedor. Las damas cuchicheaban, los caballeros fingían indiferencia, y las madres calculaban lo que aquello significaba. El duque de Montclair había bailado con la mujer que todos despreciaban. Lucía no sabía si debía sentirse halagada o aterrorizada, pero algo en su interior, una llama débil que creía extinguida, volvió a arder. Esa noche, mientras regresaba a casa, recordó el peso de su mano en la de él, la firmeza de su mirada, y comprendió que nada volvería a ser igual, porque los hombres poderosos no bailaban por capricho, y el duque de Montclair jamás hacía algo sin un propósito. Los días que siguieron al baile fueron una sucesión de murmullos y cartas no enviadas. Londres parecía respirar rumores. Las damas repetían la escena del vals como si se tratara de un escándalo de proporciones bíblicas. Algunas aseguraban que el duque había actuado por piedad. Otras, que lo había hecho para humillarla. Nadie podía aceptar que aquel hombre, distante y temido, hubiese elegido a Lucía Alvarado, una mujer sin dote ni apellido influyente, para compartir el centro del salón. Lucía intentó ignorar las habladurías. En casa, sin embargo, el eco del escándalo la alcanzó antes de que ella cruzara el vestíbulo. Doña Adelaida, su madre, la esperaba en el salón con un abanico cerrado y una expresión que mezclaba horror y esperanza. «¿Qué has hecho, hija?», preguntó con voz afilada. «Montclair, ¿tienes idea de lo que significa?». Lucía sostuvo su mirada con calma. «Significa un baile, madre. Nada más. Nada más», repitió Adelaida incrédula. «¿Tú sabes cuántas familias venderían su honor por una mirada suya? ¿Y tú? Tú lo haces parecer trivial». Lucía no respondió. La emoción de aquella noche aún la acompañaba, pero no por el escándalo, sino por algo mucho más íntimo. La sensación de haber sido vista. Por primera vez, alguien la había mirado sin condescendencia. 2 días después, mientras bordaba junto a la ventana, un carruaje negro detuvo su marcha frente a la casa. Un lacayo con librea azul descendió y tocó la puerta. El sello del sobre que entregó llevaba el emblema de los Montclair, un halcón sobre un campo de plata. Doña Adelaida casi dejó caer el abanico. Lucía rompió el sello con cuidado. La carta, escrita con una caligrafía elegante y firme, decía: «Su compañía en el baile de primavera fue un honor inesperado. Si su tiempo lo permite, me complacería invitarla a un paseo por Hyde Park este jueves. Firmado, Alejandro de Montclair». El silencio cayó como un peso en la habitación. Su madre la miraba, incapaz de hablar. Lucía sintió como el corazón le golpeaba el pecho. «No puedo aceptar», murmuró. «Sería impropio». «Impropio», replicó Adelaida. «Sería un suicidio social rechazarlo». Y antes de que Lucía pudiera protestar, la señora ya había llamado a la doncella para preparar un vestido adecuado para un paseo con un duque. El jueves amaneció con un sol tímido. Lucía vistió un traje de paseo color marfil, con ribetes en azul claro y un sombrero adornado con plumas. Sus manos, cubiertas por guantes de encaje, temblaban apenas. Cuando el carruaje de Montclair se detuvo frente a su puerta, el cochero descendió y la ayudó a subir. El interior olía a cuero y lavanda. Sobre el asiento opuesto, el duque aguardaba, impecable como siempre. Llevaba una levita gris, chaleco de seda azul oscuro y un reloj de bolsillo que giraba entre sus dedos. «Señorita Alvarado», saludó con un leve movimiento de cabeza. «Vuestra gracia».
El carruaje avanzó, y durante unos segundos solo se escuchó el trote de los caballos. Lucía observó por la ventana los jardines, intentando ocultar su nerviosismo. Fue él quien rompió el silencio. Espero que mi carta no la haya sorprendido demasiado. Debo confesar que sí, mi señor. La gente aún habla de aquel baile. Permita que hablen, respondió él con una sonrisa fugaz. Londres necesita algo que hacer con tanto ocio. Lucía lo miró con cautela. Había en su voz una mezcla de ironía y cansancio, como si cada palabra pesara más de lo que mostraba. No entiendo por qué insiste en verme, dijo con sinceridad. No tengo título ni fortuna. No busco una dote, replicó él. Busco conversación. Algo difícil de hallar entre las damas de sociedad. El coche se detuvo en la entrada del parque. El duque descendió primero y le ofreció la mano. Lucía sintió la textura del guante de cuero, la firmeza del gesto. El aire estaba perfumado por los cerezos en flor, y los carruajes pasaban con discreta curiosidad. Pasearon en silencio por un sendero bordeado de sauces. A lo lejos, algunos nobles los observaban, murmurando entre abanicos y bastones. ¿Le molesta que la observen?, preguntó él sin apartar la vista del camino. Estoy acostumbrada, respondió ella con un tono sereno. Ser invisible o ser señalada, al final, no hay mucha diferencia. Él detuvo el paso. No debería acostumbrarse a ninguna de las dos cosas. Sus palabras fueron simples, pero el modo en que las dijo, grave y sincero, la conmovió. Lucía sintió que algo en su pecho se abría, una grieta leve, como si la armadura que había construido durante años comenzara a ceder. Caminaron hasta un pequeño lago. Los cisnes se deslizaban sobre el agua y el sol destellaba en la superficie. Mi madre diría que debo agradecerle su interés, murmuró ella. ¿Y usted qué diría? Lucía lo miró de frente. Diría que no entiendo sus intenciones, pero que no me gustan las deudas. El duque inclinó la cabeza, divertido. Entonces permítame que la tranquilice. No le debo nada, señorita Alvarado. Ni yo a usted, vuestra gracia. Por primera vez, ambos sonrieron con naturalidad. Sin embargo, aquella frágil cordialidad no pasó desapercibida. Una pareja de damas que paseaban por el mismo camino se detuvo a observarlos. ¿Ella?, susurró una de ellas. El duque ha perdido el juicio. Montclair pareció oírlas, pero no se inmutó. Tomó el brazo de Lucía con cortesía y la condujo de regreso al carruaje. Antes de despedirse, inclinó la cabeza y dijo con suavidad: «No sé si el destino se complace en las casualidades o si juega con nosotros». Lucía arqueó una ceja. «¿Cree usted en el destino, mi señor?» «No hasta que la vi sola en aquel baile». El carruaje se alejó, dejando a Lucía inmóvil frente a la puerta de su casa, el corazón latiendo con una mezcla de temor y algo más peligroso. Esperanza. Esa noche, mientras las luces de Londres se apagaban una a una, comprendió que el duque no era un hombre que actuara por capricho, y que su vida, hasta entonces previsible e incolora, acababa de cambiar de rumbo. Londres no olvida, ni el perfume ni el escándalo. Y aquella primavera, el nombre de Lucía Alvarado se deslizó entre las conversaciones más refinadas con la misma ligereza que el vino de Burdeos en las copas de cristal. En los salones, las damas fingían compasión, los caballeros fingían desinterés, y los criados escuchaban detrás de las puertas con avidez. Todos querían saber qué significaba realmente aquella paseo con el duque de Montclair. En los cafés de Mayfair, los periódicos más discretos publicaron líneas insinuantes. Una dama sin fortuna conquista la atención del duque más reservado del reino. ¿Compasión o intención? El misterio de Montclair. Lucía se enteró al tercer día, cuando la señorita Inés de Lira, su amiga más cercana, llegó agitada, con el ejemplar doblado bajo el brazo. «Tienes que verlo», dijo, dejando el periódico sobre la mesa. Lucía leyó las líneas una y otra vez. No había nombres completos, pero no hacían falta. El retrato era claro, la descripción inconfundible. Su rostro ardía. «Esto es humillante. Es Londres, querida», replicó Inés con amargura. «Te coronan en la mañana
y te destruyen al caer la tarde. Doña Adelaida, por su parte, oscilaba entre la histeria y la esperanza. No todo escándalo es una desgracia, exclamó mientras ordenaba que le bordaran un nuevo vestido de gala. Si la gente habla, significa que te ven. Y si te ven, hija mía, quizás te proponga matrimonio. Lucía cerró los ojos. Madre, por favor. No seas tonta, Lucía. Montclair no invita a una mujer sin propósito, pero en el corazón de Lucía, la duda era una tormenta silenciosa. No comprendía las intenciones del duque. Él no había vuelto a escribirle desde aquel paseo. Ninguna carta, ninguna visita, ningún mensaje. Solo silencio. Y ese silencio, en el rumor constante de Londres, era más peligroso que cualquier palabra. Una semana después, la alta sociedad se reunió en el baile de Lady Harcourt, una de las anfitrionas más temidas de la temporada. Lucía no quería asistir, pero su madre insistió. Ahora no puedes esconderte, dijo con firmeza. Si lo haces, será como admitir culpa. Así que esa noche, Lucía entró al salón con la cabeza erguida, el vestido color lavanda brillando bajo los candelabros. Podía sentir las miradas, los cuchicheos detrás de los abanicos. Su nombre flotaba en el aire como perfume envenenado. Y entonces, en medio de la orquesta y el murmullo, una sombra familiar apareció. El duque de Montclair cruzó la entrada con paso sereno, vestido de negro impecable, el cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás. Su sola presencia bastó para que el rumor se transformara en expectación. Lucía sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. El duque saludó a Lady Harcourt con una inclinación precisa, y luego, sin vacilar, se dirigió directamente hacia ella. «Señorita Alvarado», dijo, haciendo una leve reverencia. El salón enmudeció. «Vuestra gracia», respondió Lucía intentando mantener la compostura. «Espero que no haya dejado que los rumores la perturben demasiado. En Londres, los rumores son más persistentes que la lluvia», contestó ella con ironía suave. Él sonrió apenas. «Entonces permítame ofrecerle un paraguas». Antes de que pudiera replicar, él extendió el brazo y la condujo al centro del salón. El segundo vals comenzaba. Lucía no podía evitar recordar el primero, aquel que había cambiado todo. Pero esta vez no había asombro, sino tensión. Los ojos del público eran dagas. El duque, en cambio, parecía ajeno a todo. Su mirada permanecía fija en ella, serena, contenida. «Dicen que busco escándalo», murmuró él. «¿Y lo busca?», preguntó ella, sin poder evitar una sonrisa nerviosa. «No, solo busco verdad, y la suya me resulta curiosamente difícil de encontrar». El corazón de Lucía dio un vuelco. El duque hablaba con sinceridad, sin el artificio de la galantería. Ella quiso preguntar más, pero el vals los obligó a moverse. El mundo giraba, los murmullos crecían, y por un instante pareció que la música los envolvía en un aislamiento perfecto. Cuando la pieza terminó, Alejandro la acompañó hasta su asiento con cortesía impecable. Las conversaciones resurgieron de inmediato, más fuertes, más venenosas. Horas después, al volver a casa, Lucía creyó que todo había terminado. Pero no. Al día siguiente, una carta anónima llegó a la residencia de los Alvarado. El sobre era blanco, sin sello, con una letra torcida que exhalaba malicia. «Cuide su reputación, señorita. Algunos hombres no rescatan damas, las destruyen lentamente». Doña Adelaida palideció al leerla. Lucía la tomó, la dobló con calma y la arrojó al fuego. «Ya basta, madre. No alimentaré la crueldad de los cobardes». Pero en su interior una punzada de temor la hizo temblar, porque había verdad en esas palabras, aunque no supiera cuál. 2 días después, el duque envió una nueva invitación. Esta vez, no era para un paseo sino para una cena en su residencia, Montclair Hall. Lucía se quedó mirando el papel largo rato, incapaz de decidir. «Si vas», dijo Inés, «dirán que aceptas cortejo. Y si no voy, dirán que temo enfrentarlo. Entonces, ¿qué harás?». Lucía respiró hondo. «Iré»,
Pero no por él. Iré porque ya estoy cansada de esconderme. El carruaje la llevó hasta los campos al norte de la ciudad, donde el aire era más limpio y las casas más majestuosas. Montclair Hall se alzaba entre árboles centenarios, sus ventanales brillando con la luz del atardecer. El mayordomo la recibió con solemnidad y la condujo al salón principal. Allí estaba el duque, esperándola junto a una chimenea encendida. «Señorita Alvarado», la saludó con un leve gesto. «Le agradezco que haya venido pese a las circunstancias». Lucía lo observó. La luz del fuego realzaba las sombras de su rostro, dándole un aire melancólico. «Vuestra gracia», dijo con serenidad. «Si he venido es porque estoy cansada de que hablen por mí. Prefiero escuchar la verdad de su propia voz». Él la miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Entonces escúcheme bien», respondió lentamente. «Lo que diga Londres me tiene sin cuidado. Pero si usted cree que mis intenciones son indignas, no volveré a molestarla». Lucía se quedó en silencio, sorprendida por la franqueza. «No creo eso, mi señor», dijo al fin. «Solo temo lo que el mundo hará de nosotros. El mundo siempre hará lo que sabe hacer», replicó él acercándose. «Destruir lo que no comprende». Durante unos segundos, el fuego fue el único testigo de lo que no se atrevieron a decir. Entre ellos no había promesas ni caricias, solo una tensión contenida, un entendimiento que empezaba a nacer. Esa noche, cuando Lucía regresó a su casa, sintió que el peso de la soledad era más ligero, y aunque Londres siguiera hablando, ella ya no era la misma, porque el duque la había hecho sentir algo que ningún rumor podía borrar. Importancia. La mañana amaneció gris, con una neblina que parecía descender desde el mismísimo corazón del Támesis. Lucía observaba desde su ventana cómo el vapor se enroscaba entre los tejados, borrando los contornos de la ciudad. En los últimos días, había intentado convencerse de que todo lo ocurrido con el duque de Montclair había sido un malentendido, un capricho del destino. Pero la carta que sostenía en sus manos le demostraba lo contrario. «Señorita Alvarado, si su disposición lo permite, agradecería recibirla en Montclair Hall esta tarde. Asunto de naturaleza personal y urgente. A. de Montclair». Lucía dobló la hoja lentamente. Algo en la brevedad del mensaje la inquietaba. Ni cortesías, ni frases decoradas. De naturaleza personal. Esa expresión bastaba para alterar el pulso de cualquier dama en Londres. Doña Adelaida, al enterarse, casi derramó su taza de té. «Una segunda invitación», exclamó. «Lucía, hija mía, esto es una proposición inminente». Lucía intentó sonreír. «Madre, por favor, no anticipemos sueños». «No es un sueño», insistió ella. «Es la realidad llamando a tu puerta. Ponte el vestido verde, el que te hace ver más alta. Y por Dios no hables demasiado». El carruaje avanzó por los caminos de tierra húmeda, flanqueado por robles desnudos. El cielo parecía de plomo, y un viento helado se colaba por las rendijas. Lucía llevaba un abrigo oscuro sobre su vestido y un pequeño sombrero con velo. El corazón le latía con fuerza, aunque no sabría decir si era miedo, esperanza o simple desconcierto. Montclair Hall se alzaba imponente al final del camino, una construcción de piedra gris con torres góticas y ventanales altos. El mayordomo la recibió con una inclinación y la condujo hasta la biblioteca, donde el duque aguardaba de pie junto a una ventana. El fuego chispeaba en la chimenea, pero la habitación olía a papel antiguo y melancolía. «Señorita Alvarado», saludó él, girando lentamente. Lucía hizo una reverencia. «Vuestra gracia. Le agradezco que haya venido. Su carta me preocupó. Hablaba de un asunto personal». Él asintió, con la mirada fija en el fuego. «Así es». Pausó unos segundos, como si buscara las palabras exactas. «No acostumbro a disfrazar mis intenciones. Y aunque lo que voy a decir pueda parecer precipitado, necesito que me escuche con calma». Lucía lo observó intentando leer algo en su expresión. El duque inspiró profundamente. «Mi posición me obliga a mantener ciertas apariencias», comenzó.
Sin embargo, las habladurías recientes han puesto mi nombre y el suyo en una situación delicada. Lucía sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Una situación comprometedora, en términos sociales, continuó él, sin alterarse. Y aunque sé que usted no ha hecho nada reprochable, la sociedad no distingue entre culpa y rumor. Ella bajó la vista. Entonces, ¿qué propone vuestra gracia? Alejandro se acercó un paso. Propongo un arreglo. Lucía levantó la mirada, sorprendida. Él prosiguió con voz firme. Un matrimonio de conveniencia. No busco afecto ni devoción, pero su reputación se verá protegida, y la mía quedará libre de escándalos. El silencio que siguió fue tan espeso, que solo el crujido del fuego lo rompía. Lucía permaneció inmóvil. Durante años había imaginado que su destino sería permanecer sola, invisible. Y ahora, el hombre más poderoso de Londres le ofrecía su nombre. Sin amor. Vuestra gracia, susurró. No puedo aceptar un trato así sin comprender su motivo real. Él la miró con una mezcla de dureza y vulnerabilidad. Mi motivo es simple, respeto. Usted ha sido objeto de burlas y no lo merece. Lucía frunció el ceño. ¿Y cree que el matrimonio arreglaría eso? No, respondió con franqueza. Pero callará muchas bocas. Ella quiso reír, pero no pudo. El duque se volvió hacia la ventana, donde la lluvia comenzaba a deslizarse por los cristales. No pretendo engañarla, dijo en voz baja. No soy un hombre fácil ni amable, pero puedo ofrecerle seguridad, nombre y libertad dentro de mi casa. ¿Libertad? Nunca le pediré fingir afecto. Lo único que deseo es discreción y lealtad. Lucía lo observó largo rato. Había en sus palabras una sinceridad desarmante. No había promesas de amor ni dulzura, solo verdad desnuda. Y esa honestidad, extrañamente, le resultó más reconfortante que cualquier floritura. ¿Y si rechazo su oferta?, preguntó finalmente. El duque sostuvo su mirada. Entonces la sociedad se encargará de destruirla, señorita Alvarado. Lucía respiró hondo. Sabía que no mentía. Había vivido lo suficiente para entender cómo funcionaba el mundo. Y aún así, no podía evitar sentir una punzada de indignación. Es curioso, dijo con calma. Un hombre me pide matrimonio no por amor, sino por conveniencia, y debo considerarlo una bendición. Lo sé, admitió él, con un leve cansancio en la voz. Pero también sé que, en este mundo, a veces la salvación tiene forma de jaula. Lucía guardó silencio. El fuego crepitó. Por un momento, ambos parecían dos prisioneros observando la misma ventana cerrada. Finalmente, ella se enderezó. Necesito pensarlo. Tómese el tiempo que requiera, respondió él. Pero no demasiado. Londres no espera. Esa noche, Lucía no pudo dormir. La propuesta del duque giraba en su mente como una sombra persistente. No era una proposición romántica, pero tampoco un insulto. Era una oportunidad, aunque vestida de sacrificio. Miró su reflejo en el espejo. Una mujer cansada de ser humillada, pero aún orgullosa. Quizás, pensó, aceptar no sería rendirse. Quizás sería reclamar su propio destino. A la mañana siguiente, el carruaje de los Moncler se detuvo nuevamente frente a su puerta. El mayordomo entregó un segundo sobre, más pequeño, con una sola línea escrita a mano. No hay trato sin su consentimiento, pero tampoco libertad sin riesgo. Lucía dobló el papel, lo guardó en el pecho y con paso firme salió al vestíbulo. Su madre la observó incrédula. ¿A dónde vas? A decidir mi futuro, respondió. Y cuando el carruaje partió, la ciudad quedó atrás, envuelta en una niebla que olía a destino. El silencio de Moncler Hall pesaba como un secreto. Lucía cruzó el vestíbulo con paso firme, aunque el corazón le temblaba. No había vuelto a ver al duque desde aquella conversación en la biblioteca. 3 días de espera, 3 noches sin sueño, y ahora estaba allí para darle su respuesta. El mayordomo la condujo al jardín de invierno. Las paredes de cristal dejaban entrar una luz gris, y el aire olía a tierra húmeda. Alejandro estaba de pie, junto a una mesa llena de libros.
Su expresión era impenetrable. «Señorita Alvarado», dijo, con una inclinación leve. «Vuestra Gracia, ¿ha tomado una decisión?» Lucía asintió despacio. «Sí». Una pausa. «Acepto su propuesta». El duque no mostró sorpresa. Solo respiró hondo. «Entonces quedará acordado. El compromiso se anunciará discretamente. No deseo una boda pomposa», dijo Lucía. «Ni yo». Ambos sonrieron apenas. Era un pacto, no una promesa. El rumor del compromiso se extendió más rápido que la luz. Londres estalló en comentarios. Algunos lo consideraron un gesto de generosidad del duque, otros un capricho escandaloso, pero nadie lo comprendió, ni siquiera Lucía. En los días siguientes, la joven fue recibida en la casa con una mezcla de respeto y curiosidad. Los criados hablaban con cuidado, como si temieran ofenderla. Y aunque su habitación era amplia y las cortinas de terciopelo azul, Lucía se sentía prisionera, una invitada sin nombre, una esposa sin amor. Una tarde, mientras caminaba por la Galería Norte, escuchó voces detrás de una puerta entreabierta. Reconoció la voz grave de Alejandro. Y otra, más vieja, más cansada, la del doctor Harlan, médico de la familia. «La herida no ha sanado, mi señor. Debería descansar». «No hay descanso para los hombres con pasado, doctor». «Pero el dolor volverá. Siempre vuelve». Lucía se apartó, el corazón apretado. No entendía del todo, pero comprendió algo. El duque arrastraba una pena que no mostraba a nadie. Esa noche, la cena fue silenciosa. El fuego crepitaba en la chimenea y el sonido de los cubiertos parecía demasiado fuerte. Lucía no podía apartar la mirada de él. Había dureza en su rostro, pero también una sombra de tristeza. Finalmente, rompió el silencio. «¿Le duele aún?», preguntó sin pensarlo. Él la miró, sorprendido. «¿El qué?». «Lo que sea que oculta». El duque dejó el tenedor. «Hay cosas que es mejor no revivir. A veces, el silencio mata más que el recuerdo». La frase cayó como un golpe suave. Alejandro la observó un largo rato, y por primera vez bajó la guardia. «Mi esposa», dijo, apenas un susurro. Lucía sintió un escalofrío. «¿Murió?». «Hace 4 años, en Montclair». La palabra «murió» flotó entre ellos, pesada, amarga. «Fue un accidente», continuó. «Pero no un accidente cualquiera». Lucía guardó silencio. Él siguió hablando como quien se libera de un peso. Era joven, hermosa, imprudente. La amaba, o eso creía. Un día discutimos. Ella salió del caballo sin escolta. La tormenta la alcanzó antes que el arrepentimiento. Lucía bajó la mirada. No había lágrimas en su voz, pero sí un cansancio insoportable. «Desde entonces, todos creen que soy de piedra», añadió él. «¿Y no lo es?», preguntó Lucía con suavidad. «Lo intento, pero el mármol también se agrieta». El silencio volvió. Ella quiso decir algo, pero no encontró palabras. Y entonces comprendió que aquel hombre, el duque temido por todos, era un alma herida que aún sangraba en silencio. Los días siguientes fueron extraños. No había afecto declarado, pero sí una nueva forma de cercanía. El duque comenzó a invitarla a recorrer la biblioteca, a caminar por los jardines. Lucía descubrió que amaba los libros de historia y los mapas antiguos. Y él, que disfrutaba de escucharla hablar. Las conversaciones eran breves, pero sinceras. A veces discutían, a veces reían. Y aunque entre ellos no hubiera caricias, el aire empezaba a cambiar. Una tarde, mientras paseaban junto al lago, un grupo de criados los observaba desde lejos. Lucía recogió el dobladillo de su vestido para evitar el barro. «Debe pensar que soy torpe», dijo con una sonrisa tímida. «Pienso que es valiente», respondió él. «¿Valiente por caminar en el barro? ¿Por quedarse donde podría haberse ido?». Lucía sintió el corazón acelerarse. No respondió. El duque extendió la mano para ayudarla a subir a una roca. Cuando sus dedos se rozaron, algo invisible se rompió. No era deseo, ni ternura. Era reconocimiento. Dos almas que, sin buscarlo,
habían empezado a entenderse. Pero no todos miraban con buenos ojos esa cercanía. El conde Ricardo de Saavedra, viejo amigo del duque y habitual en su círculo, llegó a Montclair con sonrisa cortés y ojos llenos de cálculo. «Vuestra gracia», saludó inclinándose. No esperaba encontrar la casa tan animada. Alejandro lo recibió con frialdad. «Lucía, le presento al conde de Saavedra». «Un honor, señorita», dijo el conde, tomando su mano con exceso de familiaridad. Lucía se apartó sutilmente. Desde ese instante, supo que aquel hombre no traía paz. Durante la cena, Saavedra habló de política, de escándalos, de negocios, pero cada frase suya tenía un filo. «Dicen que Londres no habla de otra cosa», comentó, fingiendo inocencia. «El matrimonio más inesperado de la temporada». Alejandro no respondió. Lucía mantuvo la mirada baja. El conde sonrió. «A veces el destino tiene un sentido del humor cruel». El duque lo fulminó con una mirada. «A veces, Saavedra, el destino castiga a los que se ríen demasiado». El conde alzó la copa, divertido. «Brindo por eso». Lucía comprendió que aquel hombre conocía demasiado, y que su presencia no era casualidad. Esa noche, antes de dormir, Lucía escribió en su diario: «Acepté un trato, no un destino, pero empiezo a sospechar que el corazón no entiende de acuerdos». Miró la ventana. La luna iluminaba el jardín de Montclair. A lo lejos, una figura solitaria paseaba entre los rosales. Era él. El duque. Solo, como siempre. Lucía observó su silueta inmóvil y pensó que ningún hombre que camina así puede estar en paz. Y por primera vez, se preguntó si había llegado a Montclair para salvar su reputación o para salvar a un alma perdida. La niebla cubría el campo como un velo. Los árboles difusos y pálidos parecían fantasmas en la mañana. Lucía se despertó antes del amanecer. Desde la ventana de su habitación, podía ver los jardines de Montclair, sumergidos en un silencio espeso. Era hermoso y triste al mismo tiempo. Como él. El duque había pasado las últimas noches encerrado en su despacho. Los criados susurraban sobre cartas que llegaban tarde, sobre visitas misteriosas. Lucía no preguntó. Sabía que cada pregunta podía abrir una herida que aún sangraba. Esa mañana, sin embargo, algo cambió. Mientras caminaba hacia el invernadero, escuchó la voz de Alejandro. Hablaba con alguien. Reconoció el tono frío, autoritario, pero también algo más. Un temblor. Se detuvo tras una columna. «Le dije que no me escribiera», dijo el duque. «Y yo le advertí que la verdad no se puede esconder para siempre», respondió un hombre joven, con acento del norte. «No se atreva. Ella tiene derecho a saberlo, mi señor». Lucía retrocedió, sin entender. Ella. ¿Quién era ella? La duda se clavó como una espina. Cuando el extraño se marchó, el duque permaneció inmóvil varios segundos, mirando al suelo. Lucía, sin pensarlo, se acercó. «¿Todo bien, vuestra gracia?» Él levantó la cabeza, sorprendido. «No la oí llegar. No quise interrumpir. No ha interrumpido nada», dijo, demasiado rápido. Lucía lo observó. Tenía los ojos cansados, la mandíbula tensa. Había algo roto detrás de su compostura. «Si hay algo que le preocupa», comenzó ella. «No hay nada», la interrumpió. «Entonces miente mal». El duque sonrió sin humor. «Es usted peligrosa, señorita Alvarado». «¿Por qué?» «Porque dice lo que nadie se atreve». «Tal vez porque ya no tengo nada que perder». Él la miró con una mezcla de respeto y ternura que no intentó ocultar. La semana siguiente trajo un aire más cálido, pero también más tenso. El compromiso oficial sería anunciado en 2 días. Las invitaciones estaban listas. Los preparativos, avanzando. Sin embargo, el ambiente en la casa se había vuelto extraño. Demasiado silencio, demasiadas miradas esquivas. Lucía sentía que algo se movía bajo la superficie, como una corriente oculta. Una tarde, Inés de Lira llegó sin aviso. Había viajado desde Londres solo para verla. «Lucía,
Tienes que escucharme, dijo, apenas cruzó la puerta. Los rumores han cambiado. ¿Qué rumores? Dicen que el duque no solo perdió a su esposa, sino que alguien murió con ella. Lucía se quedó inmóvil. ¿Qué dices? Una sirvienta, una joven. Nadie habló de eso, pero los periódicos de antes lo insinuaban. Lucía la miró, incrédula. Eso no puede ser cierto. Solo digo lo que se comenta, pero si es verdad, debes tener cuidado. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas con fuerza. Lucía intentó dormir, sin éxito. Las palabras de Inés resonaban en su mente. Alguien murió con ella. A medianoche, bajó al salón. La chimenea aún ardía débilmente. Sobre la mesa, un cuaderno de cuero abierto. El duque debía haberlo dejado allí. Lucía dudó, pero el impulso fue más fuerte. Se acercó y leyó una línea escrita con letra firme. Nadie la creyó culpable, pero yo sí, y ese fue mi pecado. Lucía cerró el cuaderno con un suspiro. Entendió que el dolor de Alejandro no era solo pérdida, era culpa. Al día siguiente, lo encontró en los establos. Montaba un caballo negro, imponente. El aire estaba helado, y su abrigo ondeaba con el viento. No sabía que montaba tan temprano, dijo Lucía. No suelo dormir bien. Ella lo observó. No debe castigarse más. ¿Quién le dijo que me castigo? Lo veo en su mirada. Él la miró, serio. ¿Qué más ve? A un hombre que teme perdonarse. ¿Y cree que merezco perdón? Lucía se acercó un paso. Creo que nadie merece cargar con una pena eterna. El caballo resopló. La niebla los envolvía. Por un momento, solo existían ellos dos, y el frío, y la verdad que ambos evitaban decir. Lucía, dijo él, con voz baja. Hay algo que no le he contado. Ella esperó. Mi esposa no murió sola. Lucía sintió el pecho apretarse. Lo sé, susurró. Él la miró, sorprendido. ¿Quién se lo dijo? No importa. Importa, porque ahora comprenderá por qué acepté este matrimonio. Lucía lo miró en silencio. El duque respiró hondo. La sirvienta que murió con ella era mi hermana menor. Las palabras la golpearon como una ráfaga. ¿Su hermana? Él asintió. Tenía 17 años. Nadie lo supo. Mi familia ocultó el escándalo. Lucía no pudo hablar. El duque continuó. Siempre creí que ella murió por mi culpa. Que si hubiera estado en casa, nada habría pasado. No puede vivir así, dijo Lucía con lágrimas en los ojos. Nadie puede. Entonces dígame cómo se deja de vivir con fantasmas. Lucía dio un paso hacia él. Sus dedos rozaron su mano. No se les olvida, murmuró, pero se aprende a hablar con ellos. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez, su respiración se quebró. El resto del día fue un silencio compartido. Caminaron juntos por los jardines, sin decir palabra. La bruma los seguía, como si el pasado aún no quisiera soltarlos. Pero había algo nuevo en el aire. No era deseo, era confianza. Una calma frágil, pero real. Esa noche, cuando se despidieron, Alejandro tomó su mano y dijo, «Gracias por no huir». Lucía sonrió con dulzura triste. No todos los hombres ofrecen jaulas de oro. Algunos aprenden a abrir la puerta. Él la miró, sin palabras. Y por primera vez, en su mirada no había hielo, solo un rastro de luz. Como si, después de años de oscuridad, comenzara a recordar lo que era vivir. Lucía subió las escaleras con el corazón agitado. Sabía que algo dentro de él había cambiado. Y algo dentro de ella también. La niebla seguía afuera. Pero en el alma de ambos la verdad empezaba a abrirse paso. El sol no había salido aún, y ya corrían rumores. El conde de Saavedra había regresado a Londres. Con él regresaban las sombras. Lucía despertó con un presentimiento. El aire estaba pesado, y el canto de los pájaros sonaba lejano. Bajó las escaleras y encontró al mayordomo en el vestíbulo. «Han llegado cartas, señorita». «¿De quién?» «Del London Gazette, milady. Piden confirmación de ciertos rumores». Lucía sintió el estómago encogerse. Tomó el sobre.
El papel olía a tinta fresca y malicia. El compromiso entre el duque de Montclair y la señorita Alvarado ha despertado interés. Rogamos confirmar si la joven fue dama de compañía de la difunta esposa del duque, tal como se ha informado. Lucía soltó la hoja, temblando. «Dama de compañía», susurró. «Es una mentira». Pero las mentiras en Londres se propagan más rápido que el fuego. Esa misma tarde Alejandro regresó de la ciudad con el rostro endurecido. Dejó su abrigo sobre una silla y caminó hacia la chimenea. Lucía lo siguió con la mirada. «¿Qué ocurre, mi señor?» «Saavedra», respondió sin rodeos. «Ha hablado». «¿Qué ha dicho?» «Lo que todos los hombres sin honor dicen cuando envidian lo que no pueden tener». Lucía se acercó. «¿Qué significa eso?» El duque se giró hacia ella. Sus ojos, oscuros, estaban llenos de ira contenida. «Ha insinuado que nuestro compromiso es una farsa. Que usted era amante de mi hermano». Lucía retrocedió un paso. «¿Su hermano? Pero...» «Mi hermano mayor», dijo él, con voz baja. «Murió hace 10 años». Lucía lo miró horrorizada. «Eso es absurdo». «Absurdo, sí, pero efectivo. Londres ama las historias imposibles». Lucía sintió las lágrimas arderle en los ojos. «¿Por qué haría algo así?» «Porque quiere destruirme», respondió Alejandro. «Y ha descubierto que la manera más fácil de herir a un hombre es atacar a quien está a su lado». El duque caminó de un lado a otro, con las manos detrás de la espalda. «Debí preverlo», murmuró. «Saavedra no soporta mi apellido desde hace años. ¿Y qué haremos?» Él la miró. «Esperar». «¿Esperar qué?» «A que el escándalo estalle». Lucía frunció el ceño. «Eso no puede ser todo. A veces el silencio es la única defensa». «No para una mujer», replicó ella con firmeza. «Cuando una mujer calla, la sociedad escribe su historia en su lugar». El duque la observó, sorprendido. «Entonces, ¿qué propone?» «La verdad». «¿Y cuál es esa verdad?» Lucía respiró hondo. «Que no tengo nada que ocultar». Alejandro la miró largo rato, y por primera vez pareció dudar de su propio control. Al día siguiente, el nombre de Lucía aparecía en todos los salones, en las tertulias, en los mercados, en los templos, un murmullo constante, cruel. Una mujer de pasado dudoso, una cazadora de títulos, una impostora. Doña Adelaida recibió una visita inesperada, la condesa de Pembroke, vieja amiga de la familia Montclair. Su tono fue amable, pero cada palabra, un golpe. «Querida, todos lamentamos lo que sucede, pero ¿no habría sido mejor mantener a su hija lejos de los círculos nobles?» Adelaida apretó los labios. «Mi hija no ha hecho nada. Lo sé. Pero a veces, la inocencia no basta». Cuando la condesa se fue, Lucía entró en el salón. Su madre la miró con lágrimas contenidas. «Nos están destrozando, hija». Lucía se acercó y tomó sus manos. «Déjeme arreglarlo». «¿Cómo?» «Con mi voz. Aquella noche se celebró un banquete en casa de los Pembroke. Lucía decidió asistir, sin el duque, sin escolta, solo. El rumor de su llegada corrió antes que ella. Las conversaciones se apagaron. Los abanicos se detuvieron. Los ojos, todos, se volvieron hacia la mujer de vestido azul noche que cruzaba el salón con la cabeza alta. Era la humillada, la señalada, y aún así caminaba como una reina sin corona. Saavedra estaba allí, sonriente, soberbio. «Señorita Alvarado», saludó con fingida cortesía. «Qué valor el suyo, aparecer esta noche». «No me escondo de la verdad, mi señor», respondió ella. «Entonces no le importará oír la mía. La suya no me interesa». El conde inclinó la cabeza, divertido. «Debería interesarle. Londres la escucha». Lucía lo miró sin pestañear. «Entonces Londres escuchará también esto. Nunca amé al duque por su título, ni por su nombre. Lo acepté porque el mundo me obligó. Pero si he de ser juzgada, que sea por mis actos, no por las mentiras de un cobarde». Un murmullo recorrió el salón. Saavedra palideció. «Cuidado, señorita. Las palabras tienen precio».
Lo pagaré gustosa, replicó ella. Pero usted, ¿puede decir lo mismo? La tensión era palpable. Lady Pembroke intentó intervenir, pero era tarde. Lucía había recuperado su voz, y la sociedad, acostumbrada a ver mujeres bajar la cabeza, no supo cómo reaccionar ante una que no temía levantarla. Cuando regresó a Montclair Hall, el duque la esperaba en el vestíbulo. Su semblante era una mezcla de ira y preocupación. ¿Dónde estaba? En el banquete de Lady Pembroke. ¿Sola? Sí. Alejandro cerró los ojos exasperado. ¿Tiene idea del riesgo? Sí. Y por eso fui. Él la miró, incrédulo. ¿Por orgullo? Por dignidad. El duque guardó silencio. Y entonces, sin aviso, se acercó a ella. No vuelva a enfrentarse a ese hombre, dijo, con voz baja pero firme. No sabe de lo que es capaz. Lucía sostuvo su mirada. No temo a Saavedra. Debería. No mientras lo tenga a usted. Él dio un paso atrás. No me confunda con un salvador, Lucía. No lo hago. Pero si debo arder, prefiero hacerlo al lado de alguien que no se esconde. El duque apartó la mirada. Había fuego en sus ojos. No de ira, de algo más peligroso. No sé si es valiente o temeraria. Quizás ambas cosas, respondió ella. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, un hombre a caballo se detuvo frente a Montclair Hall. El mensajero entregó una carta sellada al mayordomo. Para el duque. El contenido era breve. Si insiste en mantenerla, pagará el precio. R. de Saavedra. Alejandro apretó el papel con furia. Sabía que no era solo una amenaza, era el inicio de una guerra. Subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta de Lucía. Por un instante, quiso tocar. Quiso decirle que la protegería, pero no lo hizo. Solo susurró al aire. Esta vez, no dejaré que nadie muera por mi culpa. La noche continuó, lenta, tensa, y en algún lugar entre el silencio y la tormenta, el amor empezó a mezclarse con el peligro. El amanecer llegó con un cielo gris. Los criados susurraban antes de que sonara la primera campana. Lucía bajó las escaleras y notó algo extraño. Silencio. Demasiado silencio. Hasta que vio a su madre, pálida, sosteniendo un periódico. Lucía, murmuró doña Adelaida. Está en todas partes. Lucía tomó el diario con manos temblorosas. El titular la golpeó como un puñal. La prometida del duque de Montclair, un pasado que no puede ocultar. Leyó cada línea con el corazón en llamas. Fuentes cercanas a la familia confirman que la señorita Lucía Alvarado sirvió durante años en la residencia del difunto duque. Se rumorea que mantenía una relación secreta con un noble casado. Lucía soltó el papel. No, eso es mentira. Lo sé, dijo su madre. Pero el mundo no lo sabrá. Las lágrimas le subieron a los ojos. ¿Quién haría algo así? Doña Adelaida no respondió. Lucía lo entendió sin que hiciera falta decirlo. Saavedra. Una hora después, un carruaje se detuvo frente a la mansión. Era Alejandro. Lucía corrió hacia él con el periódico aún en las manos. ¿Ya lo ha visto? Sí. ¿Y qué hará? El duque la miró, con una expresión que no había mostrado nunca. Dolor. Ya no puedo protegerla. Lucía lo observó, incrédula. ¿Qué está diciendo? La prensa no se detendrá. Mis consejeros insisten en cancelar el compromiso. ¿Sus consejeros? ¿O usted? El silencio fue respuesta suficiente. Lucía sintió que algo se rompía dentro. ¿Así de fácil? ¿Se rinde? Alejandro apretó la mandíbula. No se trata de rendirme, se trata de sobrevivir. Yo ya sobreviví al escándalo una vez, replicó ella. Usted no. El duque la miró con dureza. No entiende lo que está en juego. Tal vez no, pero sí entiendo lo que es perderlo todo por honor. Una lágrima cayó antes de que pudiera detenerla. Alejandro la tomó por los brazos. Créame, Lucía, si pudiera elegir, la elegiría a usted. Ella lo miró fijamente. Pero no puede. Él bajó la mirada. No debo. Los días siguientes fueron un infierno. El nombre de Lucía se volvió sinónimo de vergüenza.
Las puertas de las casas nobles se cerraron. Las cartas dejaron de llegar. Las amistades desaparecieron. Inés intentó consolarla. No puedes quedarte aquí esperando. ¿Y qué haría? ¿Huir? No. Luchar. Lucía suspiró. ¿Contra qué? Contra el silencio, respondió Inés. Es lo único que el escándalo teme. Pero las fuerzas de Lucía comenzaban a flaquear. Cada mirada en la calle era un juicio. Cada palabra, un cuchillo. A veces pensaba en marcharse. Otras simplemente en desaparecer. Una noche, mientras guardaba sus cosas, el sonido de cascos rompió el silencio. Un caballo se detuvo frente a la puerta. Lucía salió, sorprendida. Era Alejandro, empapado, sin capa, los ojos enrojecidos. No podía quedarme callado, dijo sin aliento. Pensé que lo había hecho. Lo intenté. Pero no puedo ver cómo la destruyen por mi culpa. Lucía dio un paso hacia él. Ya es tarde. No, respondió con firmeza. Nunca es tarde para decir la verdad. Sacó de su abrigo un sobre sellado. Encontré las cartas de Saavedra. Amenazas, chantajes, pruebas. ¿Pruebas? Sí. Es él quien filtró todo. Quien pagó a los periodistas. Lucía lo miró con una mezcla de alivio y miedo. ¿Qué hará con eso? Lo que debía hacer desde el principio, enfrentarlo. Al día siguiente, el duque se presentó en la residencia de Saavedra. El conde lo esperaba con una sonrisa burlona. Vaya, Montclair, no esperaba verlo tan pronto. No vine a hablar, dijo Alejandro. Dejó caer las cartas sobre la mesa. Saavedra las miró sin inmutarse. ¿Y qué cree que cambiará eso? Todo. Nadie me creerá. Ya no necesito que lo hagan, solo necesito que usted calle. El duque lo empujó contra la pared. El golpe resonó. Si vuelve a pronunciar su nombre, lo juro, no habrá título que lo salve. Saavedra sonrió, sangrando por la comisura del labio. No puede amenazarme, Montclair. No lo estoy amenazando, replicó él con voz helada. Lo estoy prometiendo. Salió sin mirar atrás. El escándalo estaba lejos de terminar, pero el miedo había cambiado de bando. Mientras tanto, Lucía se preparaba para abandonar la ciudad. Su madre insistía. No puedes quedarte, hija. Londres ya te dio la espalda. Lucía dobló la última prenda y cerró el baúl. Entonces me iré, pero no para esconderme. ¿A dónde irás? A Montclair. ¿Por qué? Porque alguien debe enfrentar la tormenta desde el centro. El carruaje avanzó bajo la lluvia. Lucía miraba por la ventana, las calles grises, las sombras que se alejaban. En su interior no había miedo, solo determinación. La casa del duque apareció a lo lejos, imponente y triste. El mayordomo la recibió sorprendido. «Señorita Alvarado, ¿esperan su visita?» «No, pero no importa». Subió los escalones y golpeó la puerta del despacho. Alejandro estaba allí, de pie, con las manos manchadas de tinta. «Lucía», dijo sin creérselo. «Tenía que venir». «¿Por qué?» «Porque aún no ha terminado». Él dio un paso hacia ella. «Lo sabe, ¿verdad? Que ahora todo el mundo la odiará más». «No me importa. ¿Y si esto nos destruye a ambos?» Lucía lo miró fijamente. «Entonces destruiremos el silencio juntos». El duque cerró los ojos, rendido. «No sabe en qué se está metiendo». «Lo sé», susurró ella. «Me estoy metiendo en su historia». Afuera, la lluvia no cesaba. Los truenos rugían como ecos de un pasado que aún se resistía a morir. Dentro de Montclair, dos almas heridas se miraban sin máscaras. Por primera vez no había distancia. No había protocolos. Solo verdad. Lucía dio un paso, luego otro. Alejandro no se movió. Cuando sus manos se rozaron, el tiempo pareció detenerse, y en el silencio que siguió, comprendieron que no se trataba de amor prohibido, sino de amor nacido del fuego, porque a veces la mayor rebelión de una mujer no es hablar, sino no dejar que la callen. El amanecer llegó con un silencio tenso. El aire olía a hierro, a tormenta. Los sirvientes de Montclair Hall se movían en murmullos. Sabían lo que iba a ocurrir. Un duelo, y no por tierras ni dinero, por honor, por Lucía.
Alejandro se preparaba en su estudio. El abrigo oscuro, la camisa blanca ajustada al cuello, las manos firmes sobre la mesa. Frente a él, 2 pistolas descansaban sobre terciopelo. Antiguas, pesadas, habían pertenecido a su padre. «Mi señor», dijo el mayordomo con voz baja, «el conde de Saavedra llegará en 1 hora». El duque asintió. «Que todo esté listo». El hombre vaciló. «¿Está seguro, vuestra gracia?» Alejandro levantó la mirada. «He estado huyendo de fantasmas toda mi vida. Hoy les pongo nombre». Lucía se enteró minutos después. Inés irrumpió en su habitación, agitada. «Van a batirse». Lucía dejó caer el libro que sostenía. «¿Qué dices?» «El duque y Saavedra. En el claro del río, al amanecer». Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No, no puede ser». Corrió hacia la puerta. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor. Sabía que, si llegaba tarde, ya no habría nada que salvar. El campo estaba cubierto de niebla. 2 carruajes detenidos. 4 hombres de pie. El río, mudo testigo. Alejandro, de un lado. Saavedra, del otro. Ambos con el rostro tenso, sin palabras. El padrino del duque rompió el silencio. «A la señal, señores». Saavedra sonrió con suficiencia. «Nunca pensé que el noble Montcler manchara su nombre por una mujer». Alejandro no respondió. Solo cargó la pistola. El conde continuó. «¿Vale tanto la pena una plebeya con nombre nuevo?» El duque lo miró. Y por primera vez, habló con calma. «Vale más que todos los títulos que usted jamás tendrá». El silencio cayó. El conteo comenzó. 1, 2. Lucía apareció corriendo entre la niebla. Alejandro no, pero el disparo ya había sonado. El eco se perdió entre los árboles. Lucía gritó. Corrió hacia él. El duque estaba de pie, la pistola aún humeante. Saavedra cayó al suelo herido en el hombro. El padrino corrió a asistirlo. Lucía llegó hasta Alejandro temblando. «¿Está bien?» Él asintió, respirando con dificultad. «No era mi intención matarlo». «Entonces, ¿por qué lo hizo?» Alejandro la miró. «Porque no soportaría vivir sabiendo que la manchan mientras yo callo». Saavedra sobrevivió. Pero su reputación no. El duelo fue el escándalo del año. Los periódicos lo cubrieron con deleite. El duque de Montcler, en defensa de la señorita Alvarado, hiere al conde de Saavedra en duelo de honor. La sociedad se dividió. Algunos lo llamaron romántico. Otros, loco. Pero nadie volvió a hablar de Lucía con desprecio. Aún así, ella no se sentía victoriosa. Pasaba las noches sin dormir. Veía el fuego en los ojos del duque antes de apretar el gatillo. Y comprendía que el precio de su nombre había sido la paz de su alma. Días después, Alejandro se presentó en su casa. Lucía lo recibió en el jardín, entre rosales. «No debió hacerlo», dijo ella, sin saludo. «No había otra forma. Sí la había. Podría haberme dejado caer. Jamás». Lucía respiró hondo. «Ahora todos lo ven como un héroe. Y a usted como la causa». Ella bajó la mirada. No quería ser la causa de nada. Él dio un paso hacia ella. «Usted no fue la causa. Fue la razón». Lucía levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Por un instante el mundo pareció detenerse. El duque extendió la mano, pero ella retrocedió. «Aún no sé quién soy después de todo esto». «Yo tampoco», respondió él. «Pero podríamos averiguarlo juntos». Ella negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. «No mientras haya sangre fresca entre nosotros». Alejandro bajó la mano. El silencio pesó más que cualquier palabra. Esa noche, la mansión Montcler se quedó vacía. El duque partió al norte, a la finca de su difunto padre. Necesitaba distancia. Lucía, mientras tanto, se refugió en la casa de Inés, lejos de Londres. El escándalo comenzaba a apagarse, pero el dolor no. A veces, ella le escribía cartas que nunca enviaba. Dicen que el honor está en el sacrificio. Pero ¿qué honor hay en perder lo que se ama por miedo? El invierno llegó.
Los jardines se cubrieron de escarcha, y con el frío, el recuerdo, Lucía lo veía en cada sombra, en cada noche sin luna, y se preguntaba si el amor podía sobrevivir al peso de la culpa. Mientras tanto, en el norte, Alejandro miraba el fuego de su chimenea. El silencio era su única compañía. El duelo lo había liberado del enemigo, pero no de sí mismo. Guardaba la pistola sobre la mesa, como recordatorio, no de violencia, sino de promesa. Una promesa rota. El mayordomo entró con una carta. «Viene de Londres, mi señor». Alejandro la abrió sin prisa. La letra era elegante, firme. Lucía. «No sé si encontrará paz, pero quiero que sepa esto. No lo juzgo. Y no me arrepiento de haberlo amado». El duque cerró los ojos. La carta temblaba entre sus dedos. Y por primera vez, una lágrima cayó sin vergüenza. Fuera, la nieve comenzaba a caer, blanca, silenciosa. El mundo parecía purgarse de su pasado. Alejandro miró por la ventana. El cielo se abría lentamente, y entre la neblina, juró que volvería. No por redención, sino por amor. Porque algunos amores no terminan con el escándalo, solo cambian de forma, y esperan, pacientes, el momento de renacer. Habían pasado 6 meses. Londres florecía de nuevo, como si el invierno jamás hubiera existido. Pero para Lucía, el frío no se había ido. Seguía en su pecho, silencioso, invisible. Vivía ahora en una casa modesta, al sur del río, lejos de los bailes, lejos de los rumores. La gente la había olvidado, y eso, en cierto modo, era un alivio. Por las mañanas enseñaba lectura a niños huérfanos. Por las noches escribía, no cartas, esta vez, historias. Cuentos sobre mujeres que sobrevivían al escándalo y encontraban su voz. En cada una, dejaba un pedazo de sí. Una tarde de mayo, el viento cambió. El sonido de ruedas de carruaje resonó en la calle empedrada. Lucía levantó la vista desde su escritorio. No esperaba a nadie. El corazón, sin permiso, aceleró. La puerta se abrió. Y allí estaba él. Alejandro de Moncler. Más delgado, más cansado, pero con una mirada distinta. Ya no había hielo, solo fuego contenido. «Buenas tardes, señorita Alvarado», dijo con voz serena. Lucía se quedó inmóvil. No esperaba verlo. Ni yo esperaba volver. ¿Y por qué lo hizo? Porque hay cosas que no se dejan atrás, aunque uno lo intente. El silencio llenó la habitación. Ella cerró el cuaderno. No debería estar aquí. Lo sé. La gente volverá a hablar. Que hablen. Ya lo hicieron una vez. Lucía sonrió con amargura. No todos sobrevivimos igual. Él dio un paso hacia ella. Yo no sobreviví. Solo aprendí a respirar sin usted. Lucía bajó la mirada. Sus manos temblaban. ¿Qué quiere de mí, Alejandro? Nada. Una pausa. Todo. Más tarde, caminaron juntos por el jardín. Las flores comenzaban a abrirse. El aire olía a lavanda y lluvia. El duque miraba el horizonte. «Dejé Moncler», dijo. «Lo vendí». Lucía lo miró, sorprendida. «¿Vendió su casa?» «Sí. No quería vivir rodeado de fantasmas». «¿Y a dónde irá ahora?» «A donde me dejen empezar de nuevo». Lucía sonrió débilmente. «Eso suena a confesión». «Lo es. ¿Y cree que el mundo se lo permitirá?» «El mundo no decide quién soy». «Ya no». Hubo un silencio largo. El viento movía su cabello, y por un instante, ambos parecían figuras detenidas en una pintura. Lucía rompió el silencio. «No sé si puedo volver a confiar». «No le pido eso», dijo él. «Solo que no me odie. Nunca lo hice». Él sonrió con tristeza. «Entonces ya tengo más de lo que merezco». Esa noche, Lucía encendió una lámpara. El duque aún estaba allí, sentado frente al fuego. Parecía un hombre distinto, más humano, más silencioso. «¿A dónde fue después del duelo?», preguntó ella. «Al norte, a la casa donde nací». «¿Y encontró lo que buscaba?» «No». «¿Qué buscaba?» Alejandro la miró. «Perdón,
Lucía sostuvo su mirada. ¿Y lo halló? No del todo, respondió. Tal vez porque no lo merecía. Ella se acercó despacio. Todos merecen una segunda oportunidad. ¿Incluso los que fallaron? Sobre todo ellos. El fuego crepitó. Por primera vez, el silencio entre ellos no era incómodo. Era esperanza. Los días se convirtieron en semanas. Alejandro comenzó a ayudarla en la escuela. Leía a los niños, reparaba los muebles, escuchaba las risas que hacía años no oía. Lucía lo observaba en silencio. A veces, cuando los pequeños lo rodeaban, veía en él una luz nueva. Algo que ni el título ni la culpa habían podido darle: paz. Una tarde, mientras recogían los libros, uno de los niños se acercó. «Señor Duque, ¿es verdad que peleó por una dama?» Alejandro sonrió. «Sí. ¿Y la ganó?» El duque miró a Lucía. «Todavía no lo sé». El niño rió y corrió afuera. Lucía se sonrojó. No debería hablar así delante de ellos. ¿Por qué? Porque no es un cuento. ¿Y si lo fuera?, preguntó él. Lucía lo miró con ternura. Entonces, espero que tenga un final feliz. Depende de quién lo escriba. Tal vez podamos escribirlo juntos, pero el pasado no se borra tan fácil. Una mañana, una carta llegó desde la corte. El sello real. El rey solicitaba la presencia del duque. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significa esto? Significa que mi exilio ha terminado. ¿Y eso es bueno? Depende. ¿Depende de qué? De si aún quiere que regrese. Lucía no respondió. Alejandro guardó la carta y se levantó. Si vuelvo no será como antes. No como duque, sino como hombre. Lucía lo miró a los ojos. Entonces, ¿por qué parece que se despide? Porque temo que, si me quedo, la arrastraré otra vez a mi ruina. Ya lo hice una vez, respondió ella. Y sigo aquí. Él sonrió, triste. Entonces quizás el destino insiste en darnos otra oportunidad. Esa noche, Lucía no durmió. Miró por la ventana. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. Pensó en su vida antes del duque. Silencio, costura, deber. Pensó en su vida después del duque. Dolor, escándalo y verdad. Tomó una hoja y escribió: No temo al mundo. Temo volver a vivir sin sentir nada. Si él regresa, no lo rechazaré. Dobló la carta. No la enviaría. Pero las palabras eran promesa suficiente. A la mañana siguiente Alejandro se despidió. El carruaje esperaba en la calle. Lucía estaba en la puerta sin hablar. Él inclinó la cabeza. Gracias por enseñarme a ser más que un título. Y usted, por enseñarme a no pedir permiso para existir. El duque subió al carruaje. Lucía lo observó alejarse. El sol comenzaba a salir, dorado sobre los tejados. No lloró. No esta vez. Porque entendió algo que nunca había comprendido antes. El amor verdadero no siempre se queda. A veces, vuelve. El carruaje cruzó las puertas del palacio de St. James. Los guardias se inclinaron al paso del duque de Montclair. El hombre que 6 meses atrás había sido exiliado, regresaba. No como noble, como alguien dispuesto a limpiar su nombre, y el de la mujer que había amado. Alejandro descendió lentamente. El aire de Londres olía distinto, a humedad, a distancia, a recuerdos. Los murmullos comenzaron antes de que entrara en la galería principal. Montclair volvió, el duque caído, el que desafió a un conde por una plebeya. Sonrió apenas. Los mismos labios que antes lo juzgaban ahora lo temían. En el salón del consejo, los nobles esperaban. El marqués de Pembroke, el conde de Harlan, el vizconde de Tyrrell. Todos, viejos enemigos disfrazados de amigos. Vuestra gracia, dijo Pembroke. No esperábamos verlo tan pronto. Ni yo esperaba verlos con tanto entusiasmo, respondió Alejandro, sin inclinarse. El rey ha pedido su testimonio sobre el duelo, dijo Harlan. Lo sabéis todo menos la verdad, replicó el duque. La verdad, ironizó Tyrrell. Esa palabra ha perdido valor en su boca. Alejandro se acercó un paso.
Solo cuando quienes la pronuncian viven de mentiras. Un silencio incómodo recorrió la sala. Alejandro colocó un sobre la mesa. Aquí están las cartas de Saavedra. ¿Y qué prueba eso? Preguntó Pembroke. Que ustedes lo ayudaron. Los rostros se tensaron. El duque continuó. Los sellos de sus casas están en las esquinas. Firmaron cada pago. Cada rumor. Calumnias, gritó Harland. Alejandro lo miró con calma. Londres adora las calumnias, pero esta vez serán su condena. El salón estalló en murmullos. El secretario del rey tomó los documentos. El sello real brilló sobre la mesa. La justicia, al fin, había sido puesta en marcha. Esa tarde, Alejandro salió del palacio y montó su caballo. Llovía, pero no se cubrió. Dejó que la lluvia lo empapara, como si cada gota borrara una herida. Una voz lo alcanzó desde atrás. Era el duque de Norfolk, viejo aliado de su familia. Sabía que volverías, Montclair. No por mí, dijo Alejandro. Por ella. El duque asintió. A veces los hombres necesitan perderlo todo para entender qué es lo que importa. Y a veces, respondió Alejandro, el amor es la única forma de justicia que nos queda. En el otro extremo de la ciudad, Lucía escuchaba las noticias en el mercado. Dicen que Montclair regresó, y que desenmascaró a los que lo traicionaron. El rey mismo le dio audiencia. Lucía fingió indiferencia, pero el corazón le tembló en el pecho. Sabía que tarde o temprano volvería a verla, y no estaba segura de estar lista. Esa noche, escribió sin pensar, no sé si aún somos los mismos, pero si el destino insiste en cruzarnos, esta vez no huiré. 2 días después una carroza se detuvo frente a su casa. Lucía abrió la puerta, y allí estaba él, vestido de negro, pero con la luz en los ojos. Ya no parecía el duque de antes, parecía libre. No sabía si vendría, dijo ella. Yo tampoco, respondió él, pero uno no se redime con silencios. Lucía bajó la mirada. ¿Qué quiere, Alejandro? Devolverle lo que me quitó el miedo. ¿Y qué fue eso? Usted. El silencio se extendió entre ellos. Ella se apartó dejándole pasar. Él entró. El fuego ardía débilmente en la chimenea. El duque observó el lugar. Sencillo, pero con alma. Lo suficiente para vivir, respondió ella. ¿Y para amar? Lucía levantó la vista. No vine a hablar de amor. Entonces vine al lugar equivocado, dijo él con una sonrisa suave. Lucía no supo qué responder. El corazón le dolía de tan rápido que latía. Esa noche, cenaron juntos por primera vez desde su separación. Sin títulos, sin criados, sin máscaras. Solo 2 personas que habían sobrevivido al fuego. Alejandro habló poco. Observaba más de lo que decía. Lucía notó que sus manos ya no temblaban como antes. Había calma en él. La calma de quien ya no huye. ¿Qué harás ahora?, preguntó ella. He entregado mis tierras al consejo. ¿Por qué? Porque no quiero que mi nombre pese sobre nadie. Ni siquiera sobre mí, susurró ella. Él la miró con ternura. Sobre ti nunca pesó. Siempre fuiste mi razón para seguir. Lucía desvió la mirada. Las lágrimas amenazaban, pero no las dejó caer. No sé si puedo volver a confiar, dijo. Entonces, confía en lo que ves, respondió él. Un hombre que ya no es un duque, sino alguien dispuesto a merecerte. Horas después, cuando la lluvia cesó, salieron al jardín. La luna brillaba sobre las flores húmedas. Lucía caminó descalza sobre la hierba. Alejandro la siguió. ¿Recuerdas lo que dijiste una vez?, preguntó él. ¿Qué cosa? ¿Que el silencio mata más que el recuerdo? Lucía asintió. Y aún lo creo. Yo también, susurró él. Por eso volví. Ella lo miró, por primera vez, sin miedo. ¿Y si el mundo vuelve a juzgarnos? Que lo haga. ¿Y si perdemos todo otra vez? Entonces lo empezaremos todo otra vez. El viento movió su cabello. Alejandro la tomó suavemente de la mano. Ninguno habló. No hacía falta. La redención no estaba en las palabras.
Estaba en el gesto, en ese toque, en la certeza de que, a pesar de todo, se habían encontrado otra vez. A lo lejos, las campanas del amanecer sonaron. Un nuevo día nacía sobre Londres. El escándalo, los duelos, las heridas, todo quedaba atrás. Y aunque la sociedad aún recordara sus nombres con susurros, el amor, al fin, hablaba más alto, porque no hay justicia más perfecta que la de dos almas que se perdonan. El invierno había pasado. Londres despertaba bajo una luz dorada, tibia. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, anunciando un nuevo comienzo. Lucía se levantó temprano. El aire del campo olía a hierba húmeda y promesas. Ya no vivía en la ciudad. Alejandro había comprado una pequeña finca a las afueras, sin lujos, sin sirvientes. Solo tierra, cielo y silencio. Silencio del bueno. De ese que cura. En la cocina él ya estaba despierto. Preparaba té, con las mangas arremangadas, el cabello despeinado. Lucía lo observó desde la puerta. Sonrió. Nunca imaginé ver a un duque haciendo té. Alejandro levantó la vista, divertido. Ya no soy duque. ¿Y eso lo hace mejor cocinero? No, pero me hace libre. Lucía entró, descalza, y se sentó frente a él. El sol entraba por la ventana tiñendo la madera de tonos dorados. ¿Extraña Londres?, preguntó ella. A veces. ¿Y su vida de antes? Él negó con la cabeza. Esa vida murió el día que te perdí. Lo demás eran ruinas. Lucía bajó la mirada. Yo también dejé algo atrás. ¿Qué cosa? El miedo. Alejandro sonrió. Entonces empezamos de nuevo. Sin miedo. Y sin títulos, dijo ella. Solo con lo que somos. El mediodía trajo visitas inesperadas. Un carruaje se detuvo frente a la casa. De él bajó el duque de Norfolk, viejo amigo y ahora emisario del rey. Lucía salió al jardín, inquieta. Alejandro lo recibió con una reverencia leve. Vuestra gracia. Alejandro, respondió el hombre sonriendo. No vengo con reproches. Lucía los miró, confundida. Norfolk extendió un sobre con el sello real. Su Majestad, en agradecimiento por los servicios prestados y por su lealtad demostrada, le ofrece la restitución de su título y sus tierras. Alejandro lo miró en silencio. No puedo aceptarlo. ¿Está seguro? Sí. Ya no quiero un título que me separe de quien soy. Norfolk asintió, impresionado. Entonces lo haré oficial. Lucía, en silencio, sintió una oleada de orgullo. El hombre que un día había vivido por deber ahora vivía por elección. Esa tarde, los dos caminaron hasta el lago. El viento era suave. El agua reflejaba el cielo. Lucía se detuvo, mirando su reflejo. Por primera vez, no vio a una mujer marcada por el pasado. Vio a alguien completo, alguien que había amado, perdido y renacido. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro. En todo lo que hemos pasado, en cómo la vida nos arrastró, y aún así, seguimos aquí. Quizás el amor no se trata de no caer, dijo él, sino de tener el valor de levantarse juntos. Lucía sonrió. Entonces somos los más valientes de Inglaterra. Él se rió, con esa risa grave que hacía vibrar el aire. ¿Sabes qué me di cuenta, Lucía? ¿Qué? Que todo lo que alguna vez temí perder no tenía valor sin ti. Ella dio un paso hacia él. Y yo comprendí que no necesitaba ser perfecta para ser amada. Alejandro la tomó de la mano. Sus dedos se entrelazaron como si el tiempo mismo los esperara. No hay iglesia ni testigos, dijo él. No los necesitamos, susurró ella. ¿Y si el mundo vuelve a hablar? Lucía lo miró con ternura. Que hable. Esta vez no me esconderé. Y se besaron. Un beso lento, profundo. El tipo de beso que pone fin a un libro y comienza otro. Semanas después la casa se llenó de vida. Lucía abrió una pequeña escuela en la finca. Niños del pueblo venían a aprender a leer, a cantar, a soñar. Alejandro construyó un taller. Pasaba horas reparando muebles, riendo con los aldeanos. Era feliz en la simplicidad.
Lucía lo observaba y pensaba que nunca lo había visto tan en paz. Una tarde, mientras el sol caía, un niño le entregó una carta. Era del editor de Londres. Lucía la abrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué ocurre?», preguntó Alejandro. «Han aceptado publicar mi libro». «¿Tu libro?». Ella asintió, riendo entre lágrimas. «El corazón de una dama». Hermoso título. «Es nuestra historia», susurró ella, pero contada como un sueño. Alejandro la abrazó. «Entonces el mundo sabrá lo que hicimos bien». Días después, recibieron una visita inesperada. La hermana de Lucía, ahora casada con un diplomático. Habían pasado años sin verse. Lucía la recibió con una mezcla de nervios y afecto. «Hermana». La otra la abrazó con fuerza. «Te juzgué, y estaba equivocada». Lucía sonrió con dulzura. «El mundo nos enseña a tener miedo de lo que no entiende». «¿Y tú ya no tienes miedo?». «No», respondió. «Ya no». Esa noche, Alejandro y Lucía se sentaron en el porche mirando las estrellas. El aire estaba lleno de grillos y perfumes de verano. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. «¿Crees que seremos olvidados?». «Quizás», dijo él. «Pero no me importa». «¿Por qué?». «Porque lo que vivimos no necesita testigos». Ella sonrió. «Entonces, ¿este es el final?». Él la miró, con ternura. «No, Lucía. Este es el comienzo». El viento sopló, levantando las hojas del jardín. Las estrellas titilaban como si aplaudieran, y el amanecer los encontró así, juntos, riendo, sin miedo. Al día siguiente, el libro de Lucía fue publicado en Londres. En la primera página, una dedicatoria sencilla. «A quien me enseñó que el amor no se exige, se elige, cada día». El libro se convirtió en un éxito silencioso, no por escándalo, sino por verdad. Y cuando los lectores preguntaban si los protagonistas existían de verdad, Lucía solo respondía: «Existen, en cada persona que ama sin permiso». Con el paso de los años, la finca floreció. Niños corriendo, flores, música. Alejandro envejeció con serenidad. Lucía seguía escribiendo, con la misma pasión. Cada amanecer, el duque la observaba en silencio. Y pensaba que, aunque el mundo cambiara, su amor había sobrevivido a todo. Porque hay historias que no se apagan, solo se transforman. Y cada vez que alguien las cuenta, vuelven a comenzar.